Denme un segundito que estoy haciendo un certificado. Toda la gente está enferma. Bien. Bueno, a ver, me mandaron algún mensaje, algo. Acá. Sí, algo. ¿O no? Esto es lo único feo de las demoras que hay. ¿O es el que me mandaron antes? Ay, no, eso ya hablamos. Bien, bueno, entonces empezamos por hablar de oído externo y oído medio, o sea, patología de oído externo y oído medio. El oído, primero, antes que nada, tengo que ver si... Ahí avísame si está bien. Abrazo. Bueno, entonces, el oído se divide en tres partes. Dice oído externo, medio e interno. Hay que hablar brevemente de anatomía y fisiología en todo, porque seguramente no se acuerdan mucho. Y es muy importante saber para entender después las patologías. Acá tenemos el oído externo, que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Pabellón auricular, conducto auditivo externo. Entonces, tenemos que esta forma tiene el pabellón auricular que tiene esa forma como para captar las ondas sonoras y atraerlas hacia el conducto auditivo externo, hacia el meato auditivo que es este. Entonces, después viene el conducto que es medio curvo, como ustedes ven acá. La parte interna asienta sobre cartílago, sobre hueso, perdón, y acá, la parte interna, sobre cartílago. Entonces, todo esto está revestido de piel, o sea que va a ser epitelio plano, estratificado, queratinizado, y acá va a haber folículos pilosos y glándulas ceruminosas productoras de cera. Entonces, esto ustedes ven que medio curvo. Entonces, el pabellón auricular, nosotros tenemos que traccionarlo hacia atrás y hacia arriba, eso lo van a ver en prácticos, para que este conducto lo tratemos de rectificar, porque esto es más parte más elástica, más móvil, la parte externa porque tiene cartílago. ¿Y para qué? Para que la luz del frontoluz o la fuente lumínica que tengamos llegue a la membrana timpánica, que es esta.
que es el objetivo mayor de la otoscopía, ver la membrana timpánica. Entonces, esa es la maniobra. Y en el niño, esta tracción, al hacer el examen del oído, tiene que ser hacia atrás. En el adulto hacia atrás, hacia arriba, en el niño hacia atrás. Entonces, esto es brevemente la anatomía de... Entonces, acuérdense de piel, esto debe ser importante en lo que tiene que ver con la diferenciación entre las otitis medias y otitis externa en cuanto a todo su entidad completa en cuanto a los síntomas, etiología, tratamiento y demás. Después tenemos el oído medio, que es la parte externa, es la membrana timpánica, que es similar a una membrana de tambor, dice blanco grisácea o gris perlada, translúcida, transparente, deja ver lo que brilla, tiene un brillo, con el haz lumínico se brilla la membrana timpánica. Entonces, acá deja ver lo que pasa en el oído medio por transparencia, no una transparencia total, no, pero se ve generalmente si hay aire o hay líquido, que es lo que más tenemos que diferenciar. Los reparos anatómicos que tenemos, el mango al martillo y el triángulo luminoso, para nosotros no, por ahí para el pediatra, para el clínico, es lo que más se ve con un otoscopio, que es el que usamos de bolsillo, manual. Entonces tenemos que la membrana timpánica es esta, es así, tiene el mango al martillo, está inserto, es el primero de los huesecillos a nivel externo, que se inserta en la membrana timpánica. Esto es superior, esto es inferior, esto. Entonces este es el triángulo luminoso. ¿Por qué? Porque la membrana timpánica mira hacia atrás, hacia afuera, por supuesto, hacia abajo y hacia adelante, ligeramente, y es cóncava. Entonces, nosotros con el haz lumínico, esto es anterior y esto es posterior, esto es un oído izquierdo, vemos que se va a reflejar en este sector. Y si nosotros lo dividimos a la membrana timpánica en cuadrantes, tenemos que el eje pasa una línea imaginaria por el eje longitudinal del mango al martillo y otro perpendicular a esta y forma 4 cuadrantes, uno antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. Entonces el lumínico, ese reflejado, el triángulo luminoso, que es lo que más se ve con un aumento menor o visión directa, es el triángulo luminoso que está en el cuadrante antero inferior. Pero nosotros vamos a ver como un reparo importante anatómico el mango del martillo. Esto tiene 3 capas. Ven que es transparente, es brillante y deja ver que hay aire adentro en este caso. Vamos a agrandar un poquito, ahí está. Entonces, esto nosotros tenemos que, ¿qué iba a decir? 3 capas. Una que se continúa con la piel y una capa externa, bien epidérmica, finita, ¿no? Por supuesto, nada que ver con la piel. Después tenemos una lámina propia, una media, y otra interna que se viene del oído medio, de la mucosa del oído medio, y por supuesto se adelgaza al mínimo. Entonces son 3 capas. Y esta está metida entre la capa interna y la capa media, el mango del martillo. Eso es importante para los tímpanos que después, con los procesos infecciosos recurrentes, se empiezan a perder y queda un tímpano bimérico, o sea, 2 capas, después queda monomérico. Eso es para saber de eso. Por eso les cuento las capas y eso. Entonces el oído medio tiene 6 paredes, dice, es un cubo de manera esquemática, de manera didáctica, como para aprender. Es así, es más alargado en sentido superior, inferior, y esta es la capa pared externa, la membrana timpánica que habíamos visto recién. Esto es el mango del martillo, perdón, después tiene el cuello, la cabeza, y
está articulado con el yunque y articulado con el estribo, la cabeza del estribo, las cruras que cierran la platina del estribo, y esta platina del estribo contacta ya con el oído interno. Entonces, esta es una cavidad neumática que hay aire y está comunicado con la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la rinofaringe, con la parte de... con la rinofaringe. Tenemos que la rinofaringe viene esto es en perspectiva, ¿no? La parte posterior. Nosotros tenemos que la faringe tiene una rino arriba, comunicación con las fosas nasales, una orofaringe en comunicación con la cavidad bucal y una hipofaringe o laringofaringe, la más inferior. Entonces, de la pared externa de la rinofaringe, la parte posterior, se comunica con el oído medio. El adulto, por ahí acá no está muy ejemplificado, pero es más ascendente, más finita y más larga. En cambio, esta es más corta, más recta, más ancha y es más fácil que hagan otitis por esto. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio, ¿qué función tiene? Equilibrar las presiones. ¿Presiones de qué? De la cavidad neumática esta, que tiene que tener una buena presión de aire igual a la presión atmosférica. Entonces, equilibrar las presiones a ambos lados de la membrana timpánica. Entonces, si nosotros subimos en altura, vamos al cerro, viajamos en avión, este oído medio tiene que adaptarse al cambio de la presión atmosférica. Entonces, por eso cuando vamos subiendo, se nos tapan los oídos, ¿y qué hacemos? La maniobra de abrir la boca, bostezar, deglutir, y eso hace que se abra la trompa de Eustaquio. ¿Mm? Se abre y manda aire. Acá así se equilibran las presiones con la presión atmosférica. Eso es muy importante, la principal función. Entonces, cuando hay problemas, por ejemplo, si hay una congestión nasal y viajamos, no podemos compensar bien, y puede venir dolores de oído y demás. Entonces, es importante eso. Y después vienen los problemas de la trompa de Eustaquio, van a venir los problemas de oído medio, los catarros de vía aérea superiores, van a haber problemas de oído medio. Entonces, esto para ya empezar a discernir entre lo que es una otitis externa y una otitis media. Acá dice, bueno, la principal es estas son las accesorias, las funciones. La trompa del niño, dice, es inmadura, es recta, corta, ancha, y empieza a modularse con el transcurso de los años. Aparte, si tenemos adenoides, que las adenoides están ahí en la parte superior de la rinofaringe y por ahí pueden tapar el orificio de su embocadura de la trompa, puede dar disfunciones tubarias, no va a andar bien la trompa. Entonces, inmadura, ¿por qué? Anatómicamente, como habíamos dicho, que es recta, corta, ancha, la otra ya por gravedad, la del adulto, para subir, porque es ascendente, es finita, es larga, es inmadura por anatomía y por funcionalidad también. ¿Por qué? Porque hay músculos, que son los peristafilinos externos e internos, que son los que abren la trompa, porque una cavidad cerrada, es un conducto cerrado es la trompa de Eustaquio. Esa es la macana de verlo así y no... Es un conducto cerrado, un conducto virtual, entonces con las maniobras se abren, maniobras de bostezo y deglución, y tenemos una buena presión de aire en el oído medio, igual a la presión atmosférica. Entonces, eso es para que sepan bien lo que es el tema de trompa de Eustaquio. ¿Qué más? Bien, entonces se comunica con la rinofaringe a través de la trompa de Eustaquio, está el martillo, el yunque, el estribo.
Y después tenemos el oído interno, que es otro tema, que ya las patologías que vamos a ver en el oído interno son hipoacusia, síndrome vestibular. Acá, por eso llego hasta acá, en oído interno. Yo creo que tenía algo de oído interno acá como para completar algo. Bueno, pero la funcionalidad es mínimamente la fisiología es, viene la onda sonora, que es una onda sinusoidal, que son agudos o graves, más amplitud los graves, más agudo las ondas, los agudos digo son menos amplitud, entonces se proyectan al meato auditivo, vienen las ondas sonoras, impactan en la membrana timpánica, vibra la membrana timpánica, por consiguiente va a vibrar también el martillo y por supuesto como está todo articulado, van a vibrar toda la cadena de huesecillos y el último huesecillo, que es el estribo, va a vibrar en forma de pistón, que va a ser, esto está comunicado con la rampa vestibular del oído medio, y en el oído medio se van a generar ondas líquidas que van a estimular al órgano de Corti, que está a todo nivel del oído interno. Entonces van a estimular el órgano de Corti, tiene células ciliadas receptoras de la audición, que lamentablemente no tengo. Yo creía que tenía algo de oído interno acá, pero no. Entonces, esas ondas líquidas, ¿qué pasó? Esas ondas líquidas van a hacer que, no, como tengo hasta oído externo, parece que las puse hasta ahí. Bueno. Hay una clase de hipoacusia neurosensorial que ahí está explicado después el oído interno. Una mía, una que están ya en la plataforma o la habilita a su tiempo el secretario. Bueno, entonces estimula el oído interno, el órgano de Corti, que son el acúmulo de células ciliadas, y el órgano de Corti como un piano, tiene las células ciliadas receptoras de agudo en la base y en el vértice están las receptoras de los sonidos graves y así entonces se estimula, se despolariza y sale por el nervio auditivo, llega al tronco, sube, al tronco cerebral, sube hasta hacerse consciente la audición en el lóbulo temporal de la corteza cerebral. Bien, bueno, vamos a la otitis media aguda, inflamación del oído medio, por supuesto, y el oído medio, no le dije, está revestido por mucosa cilíndrica ciliada, epitelio cilíndrico ciliado, es una continuidad de la mucosa respiratoria de la rinofaringe, entonces todo epitelio respiratorio, piel, acuérdense, piel acá, y epitelio plano estratificado. Acá, epitelio cilíndrico ciliado o de tipo de respiratorio. Entonces son dos epitelios totalmente diferentes. Entonces eso para discernir entre la otitis media aguda y la otitis externa. Bien, entonces, vamos a lo más que vamos a saltear. Vamos a lo más simple. La otitis externa es la infección e inflamación del conducto auditivo externo. Externo. Entonces hay una inflamación del conducto auditivo externo
Es muy doloroso, mucho más doloroso que la otitis media aguda, siempre. Otalgia intensa. Esta otalgia va a estar exacerbada por la presión del trago, que es un cartílago que está revestido de piel, que está acá en el meato auditivo, en la puerta. Ustedes se tocan y hay como a nivel anterior hay un cartílago medio cuadrado, rectangular, revestido de piel por supuesto, y que lo presionamos cerrando el conducto, y eso va a aumentar el dolor, o tirando la oreja también, pero más la presión del trago. Trago positivo es patognomónico de otitis externa. Si hay una otitis media, ya para ir diferenciando las dos patologías, si nosotros presionamos el trago, y hay una otitis media, que acá está el oído medio, no va a exacerbar. Entonces, trago positivo, otitis externa. Porque a todo el mundo, esto es importante, porque a todo el mundo, sobre todo los niños, los bebés, tienen otitis media generalmente, otitis externa no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Le presionan el trago y va a llorar, y le presionan otra cosa y va a llorar, pero no tiene una otitis media, ¿no? Le presionan el trago y a todos le van a dar amoxicilina y a todos le van a dar gotas. Y ahora vamos a ver en esto cuál se da gota, cuál no. Entonces, no unificar los conceptos en una otitis. Entonces, otitis externa. Clínica, otalgia, siempre va a estar, casi siempre, y muy intensa. La hipoacusia, va a haber hipoacusia y depende de qué. Si nosotros tenemos una otitis externa, la hipoacusia va a depender. Cuando se cierra el conducto, no hay nada de paso de aire, va a haber hipoacusia. Igual que un tapón de cera, para el ejemplo más práctico, más simple. El tapón de cera puede crecer, y cuando tapa todo el conducto auditivo, el 100% de la luz, ahí quedamos sordos. Entonces, eso para correlacionarlo con esto. Si se tapa, ya sea por el compromiso inflamatorio o porque hay secreciones, ahí va a haber hipoacusia. Entonces, otalgia intensa, hipoacusia conductiva. ¿Por qué? Porque todo lo que sea oído externo y medio, problemas de oído externo y medio, van a dar hipoacusia conductiva o de transmisión. Todo lo que sea el oído interno o nervio auditivo o más arriba en la vía, va a ser hipoacusia neurosensorial o perceptiva. Son sinónimos. Hipoacusia perceptiva o neurosensorial, y el oído externo medio, hipoacusia conductiva o de transmisión. Esto es, bueno, están fotos por supuesto sacadas de otro lado, y esta algunas mías que hemos podido sacar. Entonces, esto es ven ahí están los folículos pilosos, y esto es el compromiso inflamatorio tremendo que hay, que no deja paso a la luz. Y si hay secreción y un poco de cera, imposible. Es un grado extremo de otitis externa, ¿no? Hay varios grados de otitis externa. De acuerdo a eso va a ser la sintomatología, y eso también, de acuerdo a eso, va a ser el tratamiento. Y acá dice supuración, que el grado de supuración va a ser, si toman apunte de esto, lo que estoy diciendo, ya con esto ya están en condiciones de hasta para el final, ¿no? Lo que estoy hablando yo, los conceptos de esto, es como un resumen de lo más importante de otitis media, si le encaran así, porque por ahí en los libros se hace más extenso y más. Entonces, hipoacusia y supuración. El componente supurativo de la otitis externa es más supurativo de la otitis externa, es menos que de la otitis media. Cuando hay mucha supuración es otitis media. Cuando hay poca, generalmente la otitis
externo. No sé qué pasa, que me avisa acá. Yo lo programé para 2 horas. Y me avisará que deja. A ver. La llamada terminará dentro de 15 minutos. Yo lo programé para 2 horas. Yo Doctor, ya si no, hice otras clases de 2 horas. No sé por qué ahora. cree otro Meet, si no, Ya y creo otro y les mando a alguien sí, que me dé su número. sí, si no, ponga el link en Yo el... creo otro. A ver, ¿quién me da? Páseme a alguien el número. Creo que podemos entrar al mismo link. ¿En dónde? Alguno O de sea, mi comisión. ¿Cómo, perdón? Alguien de mi comisión que me pase su número. Así Ahí lo puse en el chat, doc. ya le... No sé por qué hace poco tuve clase de consulta y lo hice por 2 horas. Es más, en el enlace dice de 2 horas. Bien, ahí está, perfecto. Ahí te mandé mensaje, a ver si te llega. Sí, sí, doctor. Buenísimo. Vos sabés que tengo alumna, el año pasado tuve un Lagoria, no, pero en otra carrera. Bueno, bien, vamos a ver entonces. Yo te mando en un rato, ya, digámoslo, creo, y te mando, así lo tienen ustedes supuestamente todos un lugar para comunicarse, ¿no? Sí, doctor. Bien, buenísimo. Bueno, accidentado, che, el tema. Claro, lo hice con mi Meet. Y después el tema de, nunca fueron tantos alumnos en un cursado, ya desde hace el año pasado ya muchos alumnos. Y ¿qué más? Y esto de las 2 horas, no sé qué pasó. Si ustedes ven el link que les mandé, dice de 12 a 2. Y yo hace 2 semanas hice clase de consulta 2 horas. Bueno, doctor, entonces me voy de acá y mando ya el link. doctor, Bueno, doctor. Esperamos 5 minutos. Sí. pruebe a hacerlo con el mail